Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy nos corresponde nuestra segunda sesión del curso. Recuerden que nuestra siguiente sesión es el día jueves. Y para este momento, pues la idea es que ya tengamos resuelta la actividad 1 y esa evaluación que ustedes tienen en esa actividad, pues es bastante importante tenerla en cuenta porque esa es la nota que tenemos en en la sesión número 1 o en la unidad número 1. Lo otro es el foro de Conozcámonos. Ese foro Conozcámonos también tiene pues que ser presentado ahí en la plataforma. Recuerden que todas las actividades son en plataforma y por supuesto ahí es donde se emiten las evaluaciones o se emiten las notas de cada una de esas actividades que ustedes realicen. Nosotros realizamos una actividad que está en plataforma por lo general para apoyarnos en la explicación del contenido que tiene cada una de las sesiones. Entonces, ese documento también lo pueden descargar, lo podemos ir realizando de una vez cuando estamos en la sesión o cuando estemos en clase. Bueno, recuerden que las grabaciones quedan aquí en este enlace donde se llama Encuentros Sincrónicos. Ese bloque que aparece ahí tiene una lista de reproducción y en la lista de reproducción pues aparece hasta el momento la sesión número 1, que es la que hicimos el día viernes. Ya después aparecerá cargada aquí la sesión número 2. Entonces ahí la van a encontrar en la lista para que lo tengan presente. Bueno, ahora sí vamos a la unidad número 2 que nos corresponde el día de hoy. Y esta unidad se llama tablas y gráficos dinámicos. Bien, en este caso vamos a tratar pues tablas dinámicas, vamos a mirar cómo se manipulan esas tablas dinámicas, ¿sí? Cómo se crean algunos elementos adicionales con esas tablas dinámicas y cómo influyen en los gráficos que se generan sobre esas tablas, que son los gráficos dinámicos. ¿Sí? Entonces, esta partecita pues está todo relacionado y es dinámico porque, por supuesto, una de las funciones que tiene, las tablas dinámicas es hacer resúmenes de información. Entonces ustedes se darán cuenta pues que con una base de información podemos hacer resúmenes y generar otras tablas diferentes con resúmenes, básicamente. Aquí en la ambientación, recuerden que tienen la guía. La guía de aprendizaje también la pueden descargar. Aquí están los temas que se realizan. ¿Sí? Nos recuerda también que tenemos material de estudio. Recuerden que eso está en el área de fundamentación. Y el taller que nosotros realizamos, que ese no es calificable, es el taller que está en la opción de apropiación o en el bloque que dice apropiación. Bien, recuerden que ese es el que yo descargo, ustedes lo pueden descargar también. Aquí voy a pasar por fundamentación primero para mostrarles que hay archivitos eh, bastante importantes. Por ejemplo, este de tablas dinámicas me muestra cómo es una tabla dinámica. Claro, ustedes ya conocen las tablas, pero pues básicamente una tabla pues también dinámica, tiene columnas, tiene filas y tienen valores que en algún momento pues ustedes van a necesitar porque esos son los cálculos o lo que se autocalcula eh, con las funciones que tiene Excel y sus tablas dinámicas. También pues tiene una cabecera del reporte, esa cabecera de esa tabla dinámica se darán cuenta también que tenemos pues algunas opciones que ubicar ahí. Y básicamente, pues sí, en general es una tabla, pero pues tiene unos elementos bastante importantes. Tengan en cuenta esos documentos porque recuerden que eso también sale en las evaluaciones y pues hay preguntas que van a salir también de acuerdo a esos documentos de apoyo que ustedes tienen. Bueno, por aquí hay una opción que nos habla de cómo agrupar campos de cuadros de mando que se pueden utilizar para hacer dashboard, de un formato de tablas dinámicas que son los formatos que se pueden utilizar. Se darán cuenta que es muy parecido a los formatos que se pueden aplicar en las tablas básicas. Bien, y unos gráficos. ¿Listo? Recuerden que también tenemos videos de apoyo donde nosotros podemos mirar la información también con esos videitos o apoyarnos en esos videos para hacer algunos procedimientos. Y adicionalmente en apropiación, pues, bueno, aunque hay otros dos videos que dicen dashboard,
también tenemos el taller, ¿listo? Ese taller lo pueden descargar de una vez y lo pueden ir realizando mientras que estamos aquí en la sesión. Recuerden que para descargarlo requieren pues del botón de descarga, que es esta nube que está en la parte superior derecha. Esa nubecita me va a permitir descargar el archivo y con este es el que yo puedo trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, esa nos sirve de práctica también cuando estamos aquí en las sesiones. Bueno, regáleme un segundo aquí que no ha habilitado una herramienta. Por acá. Listo. Ahora sí. Bien. Entonces, por último, se me olvidaba decirles acá, por último, no se les olvide que cada unidad tiene la parte de demostración y esa parte de demostración pues tiene nuestra evaluación. Entonces recuerden que esas evaluaciones también hay que presentarlas al final de cada unidad. Bien, esa es la nota realmente la que tenemos nosotros. Bueno, ahora sí vamos aquí a el taller. El taller, recuerden que nuestra primera hojita son instrucciones y esas primeras instrucciones pues nos van diciendo qué es lo que hay que hacer. Aquí básicamente, fuera de que estamos trabajando con tablas dinámicas, nos está diciendo que creemos un dashboard. ¿Listo? Y un dashboard es básicamente una presentación gráfica de información. Por aquí ustedes en cualquier momento eh, pueden buscar la palabra dashboard de Excel. El dashboard se puede hacer en muchísimas aplicaciones y una de las formas de hacer un dashboard sencillo pues es en Excel. Y básicamente eso es una parte gráfica o la forma gráfica en que se muestra la información de una tabla. Entonces, esto termina siendo pues más de análisis gráfico. Aunque lo podemos analizar pues también por las tablas. A veces por tanta información pues es bastante complicado analizar las cosas en una tabla directamente con los datos. Y pues a veces es más fácil mostrarlos e interpretarlos a través de gráficos. Entonces, básicamente lo que hace un dashboard es hacer esa conversión y mostrar las cosas de esta forma gráfica para involucrar, pues, de pronto algún informe que queramos hacer o de alguna presentación que queramos hacer y la hacemos más gráfica, ¿sí? En vez de mostrar información eh, en tablas, que a veces es engorroso tratarlas. Bueno, ¿dónde está la información de este ejercicio? Aquí en la hoja que dice fuente de datos. Si ustedes se dan cuenta, es una hoja bastante grande. Como recomendación, yo siempre les digo que revisen la información, que miren que está la información pues llena. No solo porque aquí eso es un ejercicio, sino que de pronto cuando nos pasan la información puede haber algún problema y lo importante es que no nos vaya a modificar lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces yo debería verificar la información siempre. Bien, tengan en cuenta esa parte. Y bueno, si se dan cuenta son 2001 registros, 2000 filas que están llenas aquí y analizar esto pues se vuelve un poquito complicado, ¿sí? Hay herramientas pues muy fáciles para hacer, digamos, filtros o ese tipo de procedimientos subtotales, pero bueno, eso no hace absolutamente todo y no extrae la información básicamente que nosotros necesitamos. Entonces, con una generación de una tabla dinámica podemos hacer un resumen y unos cálculos adicionales sobre esta información, para que no la veamos así, porque, pues, como les decía, ver la información de esta manera es bastante complicado. Bueno, para eso también podemos hacer lo siguiente, seleccionar toda la información. Para esto podemos utilizar una combinación de teclas que es Control E, y cuando utilizamos Control E, pues él selecciona toda la información. En este momento voy a copiarla, voy a hacer una copia por aquí al lado, para mostrarles una variación que podemos también realizar en cuanto a la fuente de datos. Ahí ya la copié al ladito para que la tengan en cuenta. Voy a volver a seleccionar mi información. Y como esto es información y es difícil manipular el movimiento, sobre todo para los que a veces no utilizan las teclas de desplazamiento, pues entonces para referirme a toda esta información yo le puedo dar un nombre. ¿Sí? Entonces voy a ir a la parte superior donde está fórmulas y voy a utilizar el que dice asignar nombre. Asignar nombre, en este caso,
me va a permitir colocarle a toda esta información un nombre el cual yo puedo referenciar para hacer operaciones. Entonces supongamos que aquí tenemos este nombre. Bueno, ustedes le pueden colocar cualquiera, ¿no? O miremos a ver por aquí la información. Si ustedes se fijan, son como ventas de algunos vendedores por unas zonas. Hay unas ciudades, unas ventas por años, ¿sí? Entonces podemos darle de pronto un nombre que se relacione. Supongamos que este se llama ventas. Bien. Y cuando yo le diga aceptar, pues esto va a tomar el nombre de ventas. Entonces yo ya no tengo que volverlo a seleccionar constantemente. Simplemente a utilizar el nombre, que eso es lo para lo que me sirve asignarle un nombre a este rango. La cuestión del rango, voy a ir aquí a esta opción donde dice administrar nombres. Es que el rango que está aquí abajito tiene información. Un rango pues se ve así como se muestra en este gráfico, o ese es el icono que se muestra para determinar que eso es un rango de datos. Esos dos cuadritos azules en la mitad de esa cuadrícula pues es la característica. Y resulta que los rangos, si yo voy a agregar información, vamos a irnos a la parte inferior. Si yo voy a agregar aquí un dato nuevo, por ejemplo, inventémonos uno acá, el 1051. Bien. Y empiezo a escribir datos, vamos a traer los datos de por aquí, los vamos a duplicar para no tener que escribir. ¿Listo? Y cambiémosle aquí por 200. Listo. Bueno, aquí el cálculo no lo hicimos, pero bueno, digamos que eso es un cambio que es diferente. O pongámosle más bien otro color. Listo, pongámosle por aquí, no sé, azul, más bien. Listo, y pongámosle otro color, otro producto, zapatos. Bien. Si ustedes se fijan, este nuevo dato está en la fila 2003. Bien. Si yo voy a mirar el rango que yo había creado, mi rango en la parte inferior me dice que llega hasta la 2002. Entonces, si yo le agrego información debajo del rango, él no lo toma como parte del rango, ¿sí? Yo tendría que entrar aquí al rango y modificar la fila o la cantidad de filas que yo le agregue, ¿sí? Entonces, y solo estamos hablando de las filas. Ahí entonces yo tendría que hacer una modificación manual, ¿sí? Y claro, ¿qué haría yo? Pues coloco aquí, me paro ahí donde está el 2002, borro el último 2 y le pongo 3, ¿sí? Y listo, ya modifiqué el rango, ¿sí? Una vez que yo vaya a mirar ese rango, pues ya está cubriendo ahora sí la fila 2003, ¿sí? Que eso es lo que estaba agregando en la parte final. ¿Listo? Y el rango, pues claro, el rango ya es más grande. Pero todo esto es un procedimiento largo. Y todo esto es una modificación que tengo que hacer. Y eso es tiempo. Entonces, utilizar rangos, pues tiene esa pequeña desventaja. Que si usted utiliza rangos de datos, pues tenga en cuenta que eso no crecen solos, ¿sí? Él no va a aumentar solito, ¿sí? Entonces, nos toca modificar en este caso. Bien. Para este lado, al lado derecho, yo había hecho una copia y aquí ya no voy a hacer un rango. Aquí yo voy a presionar la tecla control y la T de tabla y él me va a decir dónde están los datos de la tabla, ¿sí? Esa es la ventana que aparece nueva. Él selecciona todos los datos alrededor. Le digo que los datos tienen un encabezado, ¿sí? El encabezado, recuerden que es la primera fila que tiene la opción de factura, fecha, zona, esa parte. Y le digo aceptar. Bien. Pues, independientemente del color y de los filtros que tenga en la parte superior, eso es más de diseño, eso eh, no es incidente tampoco. Usted le puede, claro, usted le puede poner el color que quiera, no se preocupe. Para eso hay estilos. Bien. Pero aquí en este momento la tabla eh, tiene una característica importante, ¿sí? Aquí creamos el 1051. Voy a colocar aquí el 1051. Si ustedes se fijan en la tabla, donde termina la tabla, aquí se ve una esquina de color azul. Bien. Entonces, ese es el límite de la tabla. Si yo le agrego este solo dato debajo, que es son números de factura, si yo le agrego este dato, presiono Enter,
miren que la tabla cambió su tamaño. Entonces, la tabla acaba de agregar la fila, ¿sí? Esta filita o esta última fila que inclusive yo no la he rellenado, miren que yo no he llenado ningún dato. Entonces, esa tabla acaba de aumentar. Entonces, esta tabla, que no es una tabla dinámica, es una tabla común y corriente, esto sí lo conocemos como una tabla. ¿Listo? Esa tabla, que también tiene sus propios elementos, como el diseño de tabla, ¿sí? Ese diseño de tabla me permite pues cambiar inclusive los colores y algunos elementos. Tiene una ventaja y que es, si yo le agrego datos debajo, la tabla crece automáticamente. Entonces la tabla va a aumentar. ¿Sí? Y la tabla pues perfectamente va a ser modificada solita. Yo no tengo que volver a entrar allá a fórmulas, ¿sí? Al administrar nombre y decirle que cambie el tamaño, ¿sí? Muy distinto al rango. Entonces, esta es una forma también de utilizar eh, la información o de tener como una base de información inicialmente. Yo voy a copiar esta información para que quede igual. ¿Listo? Y ahora sí ya tenemos la información igual, pero tengan en cuenta que la tabla, que es esta que tiene colorcitos, pues ella creció automáticamente. ¿Listos? Entonces, esa tabla es bastante importante porque va a crecer automáticamente. ¿Listo? Y si yo me alimento o yo alimento otra información de esta tabla, pues no voy a tener problemas si crece. En cambio, en el rango, pues sí tengo problemas si llega a crecer. Bien. A esta tabla, voy a ir aquí en la parte superior que se llama diseño de tabla. En la parte izquierda dice nombre de tabla. Entonces, también le puedo cambiar el nombre de la tabla. ¿Sí? Y en este caso le voy a colocar T para decir que esa es la tabla. Y le voy a colocar ventas. ¿Sí? Esto es simplemente para diferenciar. ¿Listo? Una cosa es una tabla y otra cosa es un rango. Al rango lo llamamos ventas y a la tabla la voy a llamar T ventas. ¿Listo? Simplemente para diferenciar. Y a partir del momento, si yo quiero utilizar esta información de esta tabla, pues me voy a referir a T ventas. ¿Sí? Bueno, eso es para que lo conozcan, pues, de dónde es que uno saca la información para otras cosas. ¿Sí? De un rango, que es el que está aquí al lado izquierdo, y de una tabla que está al lado derecho. ¿Sí? Dos elementos diferentes y con comportamientos diferentes. De ahí nos alimentamos por lo general para hacer tablas dinámicas. Bien. Vamos a pasar aquí a una hojita que se llama dashboard. No, vamos a crearla en otra parte. Vamos a crear una hoja nueva. ¿Listo? Y la voy a llamar tablas dinámicas. Dinámicas. Listo. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer como vamos a hacer ahorita. Crear las tablas dinámicas en una hoja y los gráficos en otra. Eso se puede hacer. Puedo crear las tablas dinámicas en una hoja y también los mismos gráficos encima, ¿sí? de esas tablas. Pues el efecto es que no las vamos a ver, simplemente. ¿Listo? Pero yo lo puedo hacer aquí en esta hoja. Entonces hagámoslo aquí en esta hoja. La llamé tablas dinámicas simplemente para que vean que sí se puede hacer. A mí me parece a veces más útil crearlas separadas las tablas, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. En el video pues se van a dar cuenta que lo crean en la misma hoja. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer en esta hojita sencilla. Bien, ¿cómo se crea una tabla dinámica entonces en este caso? Vamos a ir a insertar y en la parte izquierda el primer botón dice tabla dinámica. Y ahí mismo uno puede leer pues qué significa. Dice, permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Entonces es básicamente un resumen de la información que nosotros tenemos en la otra hoja, en la fuente de datos, que en este caso es el nombre que le pusieron a la hoja donde está toda la información. Entonces voy a presionar tabla dinámica. Le voy a decir que yo tengo una tabla o un rango. No es la única forma de crear tablas dinámicas, pero en este caso, como son las primeras veces que nosotros armamos tablas dinámicas, pues lo hacemos de tablas o rangos. ¿Sí? Y al presionar me aparece esta tabla que aparece acá, o esta ventana que aparece en nuestras pantallas. Yo le puedo decir cuál es el rango, por ejemplo, le puedo decir rango ventas, o le puedo decir que estoy sacándolo de una tabla. En este caso,
la que llamamos T ventas. ¿Listo? Cualquiera de los dos me permite extraer la información o me va a permitir extraer la información de esos dos bloques. ¿Listo? Yo puedo escoger cualquiera de los dos. Ya saben cuál es la ventaja de utilizar un rango y cuál es la ventaja de utilizar una tabla dinámica. Una tabla, perdón. Puedo hacer o puedo crearla en una nueva hoja. ¿Sí? Cada tabla la puedo crear en una hoja diferente. O puedo primero crear la hoja y posicionarme en una parte donde yo quiero que esté la tabla, que es lo que estamos haciendo nosotros. Bien. Entonces, con esos datos básicos, yo puedo decirle, por ejemplo, coja T ventas, que es la fuente de información, y que ubique la tabla que yo quiero hacer, donde estoy seleccionando. En este caso es la celda B3. Entonces ahí la voy a crear. Voy a decirle aceptar. Y esta es la característica de una tabla dinámica. No es una tabla dinámica en este momento, es el inicio de una tabla dinámica, que hasta ahora la estamos creando, pero va a ser una tabla dinámica, por supuesto. En este caso, cuando yo creo una tabla dinámica, por defecto el nombre es tabla dinámica 1. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando creamos la tabla decía tabla 1. En este caso, las tablas dinámicas pues dicen tabla dinámica 1. Y la siguiente dirá 2, y la siguiente dirá 3, y la siguiente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y adicionalmente, miren lo que me muestra la imagen. Me dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces me está diciendo, selecciónelos. ¿Sí? ¿Y a cuáles son esos campos o esa lista de campos que se refiere ese texto? A los que están al lado derecho. ¿Listo? Que se llaman campos de tabla dinámica. ¿Y cuáles son los campos de la tabla dinámica? Son básicamente los mismos encabezados de la tabla que teníamos. Y mírenlos acá. Esos son los encabezados que tenemos de información en la otra tabla. Si yo ya le dije que se basara en esa tabla que creé, que se llama T-Ventas, entonces él va a coger todos los encabezados y los va a convertir acá a algo que llama campos. ¿Sí? Entonces, cada uno de los campos pues representa la información que está en la tabla. Ahí hay un campo factura, un campo fecha, un campo zona, un campo ciudad, vendedor, producto y otros adicionales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para generar la tabla? Decidir qué quiero. ¿Listo? Primero hay que decir qué uno quiere. Y en este caso, pues a medida que usted quiera algo, como resumen, usted lo va seleccionando. ¿Sí? Pues simplemente esto es de selección. ¿Sí? Hay otras formas, pero ya les voy a mostrar que esto también es de selección. Ah, bueno, los campos que están abajito, mira, ahí dice valor unitario, valor total, mes, año. Él detectó que hay una información que dice mes, año al final. Eh, miren que aquí está la columna mes y aquí está la columna año. ¿Sí? Entonces, ahí ya vemos que los mismos encabezados de la tabla son los mismos campos que nos está mostrando al otro lado. Entonces, yo le puedo decir qué quiero ver. De toda esa información que ustedes ven ahí, de qué quiere hacer resumen. ¿Sí? Y usted puede empezar pues uno sencillo. No hay ningún problema. Usted dice, quiere un resumen de, por ejemplo, de las zonas, ¿sí? Y usted selecciona zona. Si se dieron cuenta, entonces en la parte izquierda cambió, ¿sí? Y me muestra cuáles son las zonas que tengo en la tabla. ¿Listo? Entonces me aparece centro, norte, oriente y sur. Esas son las 4 zonas, ¿sí? Claro, él hizo un cálculo rápido y me dijo, bueno, de todos esos datos que usted encuentra ya, sin repetirlos, pues estas son las 4 zonas que hay. Entonces ahí ya me aparecen las 4 zonas. Y simplemente yo lo seleccioné y él lo organizó. Esa es la ventaja de utilizar tablas dinámicas, que yo simplemente tengo que decirle qué es lo que quiero y él lo va organizando. Inclusive yo también lo puedo organizar, pero pues todavía no. Ya ahorita lo vamos a hacer. Bueno, y ahora, ¿qué más queremos? Pues solo las zonas, eso lo hace cualquiera. ¿Sí? Hacer un elemento no duplicado, pues es sencillo. Pero lo que no es sencillo es lo siguiente. Voy a seleccionar valor total o B total. Y B total, cuando yo lo selecciono, él interpreta que esos son números, que puede hacer operaciones, y él hace una operación. Por aquí hay una operación que él dice que en el espacio de valores,
él hizo una suma del valor total, ¿sí? ¿En qué se basó para hacer la suma? Pues en lo que dejó en las filas. Y en las filas recuerden que están las zonas, las 4 zonas. Aquí están las 4 zonas. Entonces él hizo una sumatoria basado en esas 4 zonas. Entonces hizo una sumatoria de los valores de venta de cada una de las zonas por separado. Y eso es lo que nos está mostrando por acá. Nos está mostrando una sumatoria. ¿Listo? Una sumatoria de las ventas de centro, una sumatoria de las ventas de norte, de las ventas de oriente y las de las ventas de sur. Él totalizó todo en esta columna que ustedes ven acá. Y acaba de armar toda la tabla. ¿Sí? Entonces tenemos columnas, tenemos filas, por aquí están las filas, por aquí están las columnas, ¿sí? Los valores son estos de acá. Y listo, ya tenemos nuestra tabla dinámica creada. Ya sabemos cuánto se vendió en centro, cuánto se vendió en norte, cuánto se vendió en oriente y cuánto se vendió en sur. ¿Sí? Inclusive tenemos un total de todo, ¿sí? Que está en la parte inferior. Y ahí ya organizamos la información. Estas son algo muy sencillo, ¿no? Pero en este caso, pues la idea es organizarlo de acuerdo a lo que yo necesito. Así se genera una tabla dinámica. Eso que ustedes ven ahí es una tabla dinámica. Necesita es que usted sepa qué quiere hacer. ¿De dónde saca la información? Claro, cuando uno tiene la fuente de datos, pues uno sabe que de pronto cuál es la información, dónde están los números, dónde están los totales, eh, qué tenemos por aquí, por ejemplo, productos para vender, ¿sí? De algunos colores. eh, Hay unos vendedores también, hay unas ciudades y unas zonas. ¿Sí? Eso es información que uno puede graficar por separado o que puede pasar a una tabla dinámica primero, por separado, ¿sí? O en combinación, como vamos a ver ahorita. Bueno, entonces esa es una tabla dinámica. Ya vieron cómo es una creación de una tabla dinámica, es bastante sencillo. Lo demás es más cosas que ustedes ya conocen. Lo que se puede hacer no es que esto quede hasta ahí. Usted puede comenzar con algo sencillo. Por ejemplo, usted tiene su tabla. Usted tiene su tabla y usted puede decirle, por ejemplo, que toda esta información de centro, norte, oriente y sur se ordene. Eso es un procedimiento bastante básico. Usted simplemente le dice ordenar, le dice cómo se quiere ordenar, ¿sí? Eh, o en base a qué se quiere ordenar. ¿Listo? Y usted ya le puede decir eso. O de pronto usted lo quiere ordenar primero por los números, ¿sí? Por la cantidad, por los valores que tenemos acá. Usted también le puede decir ordenar, ¿sí? Y que lo ordene, por ejemplo, de mayor a menor. Entonces, él automáticamente ordena los datos. Entonces, eso es básico de una tabla, eso es un procedimiento básico, no es de tablas dinámicas, pero miren que uno también puede pues aplicar esos conocimientos muy básicos a las tablas. Asimismo, un procedimiento muy básico también para información es coger esta información que está aquí y darle un formato. Entonces, ustedes ven unos números y ustedes empiezan a analizar y uy, eso no se entiende dónde van cada puntico, no se sabe si esos son miles de millones, si solo son millones, ¿qué será eso? ¿Sí? Hasta que uno no ve bien los números de cerca. Pero si le damos un formato y pensamos que estos son ventas, que esto es dinero, pues perfectamente le podemos dar, por ejemplo, un formato de moneda. Y ahí la presentación ya es diferente. Usted me dirá de pronto, no, pero es que yo no quiero que aparezca decimales, entonces ya sabe que usted le puede quitar los decimales. ¿Sí? Entonces, arreglar la información en este momento es algo pues también, pues yo diría importante, porque a veces nos damos cuenta que como no organizamos la información, el generar los gráficos pues tampoco nos va a salir así como muy bonito. Y después nos damos cuenta, ah, tenía que haber yo cambiado primero esto para que eso me saliera diferente. ¿Sí? Entonces, aquí es donde podemos hacer pues configuraciones muy básicas inicialmente y esto ya nos va a permitir generar un gráfico pues mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo también le puedo decir aquí estos datos que, bueno, ya no son monedas solamente, sino que los voy a personalizar. Voy a utilizar un formato personalizado. ¿Sí? De pronto este es el que están utilizando en este momento, yo lo puedo personalizar.
le puedo decir, bueno, yo ya no quiero que se vean 6 cifras, entonces coloco 2 punticos, ¿sí? Uno tras de otro. Y tras de eso le voy a indicar que, entre comillas, esto parezca millones o me diga que son millones, ¿sí? Y eso pues me va a mostrar pues cómo va a quedar el formato, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta en la muestra que está en la parte superior, pues ya me va a decir cómo va a quedar por lo menos el primer número. En vez de aparecer ese número tan largo, va a aparecer 1291 y la letra M, ¿listo? Entonces, lo que quiera aquí en este momento de crear en el formato de celdas, pues no importa, eso lo puede crear, ¿listo? Yo lo creé ahí como ejemplo porque se darán cuenta que es pues muy común escribirle en estos ejemplos letras y ocultarle números. Entonces voy a colocar aquí aceptar para que vean que los números ya cambian, ¿listo? Tenga en cuenta que esta forma de escribir lo que hace es redondear, ¿listo? Entonces, si usted lee ahí es 1291, pero usted ya sabe que detrás en la parte superior, en la barra de fórmulas, no solo es 1291, sino que adicionalmente pues está otro valor, ¿sí? Aquí no alcanza a redondear el 246, no lo redondea hacia arriba, sino pues lo redondea hacia abajo y queda 1291. Y lo mismo va a hacer con cualquier cifra, ¿no? Entonces tengan en cuenta que esa forma de escritura que nosotros ocultemos cifras, que en este caso estamos ocultando 6, pues también me va a redondear las cifras, ¿listo? Por si de pronto no necesita que redondee las cifras, pues entonces este formato no le funcionaría. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla, ya la tenemos digamos que organizada, digamos que la vamos a mostrar de esta forma, ¿bien? Y yo ya no necesito más información de esta tabla, lo único que necesito es de pronto generar un gráfico basado en esta tabla, ¿sí? Y aquí, como pasa con todos los gráficos, eso es muy similar a la forma de generar cualquier tipo de gráficos, prácticamente lo mismo, solo que aquí vamos a utilizar una opción en la parte superior, ¿listo? Que se llama analizar tabla dinámica. Primero, para hacer de nuestra tabla dinámica algo más reconocible, algo que sea reconocido si la necesitamos reutilizar. Entonces, primero le vamos a cambiar el nombre. Voy a irme a la del lado izquierdo, donde dice tabla dinámica. Y aquí aparece, si yo presiono un clic, aparece el nombre de tabla dinámica. Si ustedes se acuerdan, la tabla dinámica inicialmente se llamaba tabla dinámica 1. Pero como puede haber muchísimas tablas y como puedo necesitarlas posteriormente, entonces yo le voy a decir que esto pues no se llame tabla dinámica. ¿Listo? Pongámosle algo más relacionado. Por ejemplo, estas son las ventas. Ventas totales por zona. ¿Sí? Me lo acabo de inventar ese nombre. Si usted lo quiere hacer más cortico, lo que quiere diferenciar otra cosa, pues no hay ningún problema. Usted le cambia el nombre. ¿Sí? Lo importante es que le cambie el nombre porque si no, después no va a saber entre tantas tablas dinámicas numeradas, usted no va a saber cuál es la que quiere utilizar. ¿Sí? Porque pues, uno puede crear muchas tablas dinámicas en la misma hoja. Bueno, entonces, esta a partir del momento se va a llamar ventas totales por zona. Listo. Ahora que ya le dimos un nombre a la tabla, entonces ahora sí generemos el gráfico dinámico. Y del lado derecho hay una opción que se llama gráfico dinámico. No es la única el sitio donde está. También está en la pestaña insertar. Y en insertar, en la parte central, hay una opción que dice gráfico dinámico. Cualquiera de las dos opciones se puede utilizar. Solo que yo voy a utilizar la que está en la pestaña analizar tabla dinámica. Y ahí miren que está la misma, gráfico dinámico. Dice lo mismo, insertar un gráfico dinámico a partir de los datos de una tabla dinámica. Esa es la diferencia de los gráficos. Los gráficos dinámicos están atados a las tablas dinámicas. Bien, y aquí ya nos dice cuál es el gráfico. Supongamos que no vamos a complicarnos mucho por ahora. Vamos a colocar este gráfico por acá y aceptar. ¿Sí? Un gráfico de columnas bastante sencillo. Lo voy a cambiar aquí el tamaño.
Es más, le voy a cambiar el zoom. Ahí está nuestra hojita. Ahí está el gráfico, sin manipular, sin hacer absolutamente nada. Los gráficos, si ustedes notan, estoy moviendo el gráfico. Y si ustedes notan, el gráfico puede estar tapando la información de la tabla. Por eso es que ya les decía que se podía crear la tabla dinámica, ¿no? y los gráficos dinámicos en la misma hoja. O puede ser de otra forma, pero bueno, digamos que ahí ya ustedes ven por qué se puede hacer ese efecto. ¿Sí? La tabla se puede tapar con la gráfica. Bueno, y esa es una gráfica pues común y corriente. ¿Sí? Esa es una gráfica que si vieron el curso básico, pues donde trataron gráficas, eso es bastante sencillo, ¿sí? De manipular. Lo único raro que es que él me crea filtros. ¿Listo? Entonces él me hace una agregación de botones. ¿Sí? Ya no es la tabla sencillita, el resto es de la tabla sencilla. Y esto sí ya me agrega estos botones, ¿sí? Que también funcionan como filtro. Por ejemplo, si yo voy aquí a este botón que dice zona, ¿sí? Miren que me aparece la opción de filtro. Ustedes ya conocen pues cómo es un filtro sencillo, cómo se aplica un filtro, pero pues ahí me aparece, ¿sí? Y me puede servir como filtro. Aquí yo no lo voy a utilizar ahorita como filtro. Ah, bueno, me dice cuál es la operación que realizamos. Mire, suma del valor total. Me está diciendo qué fue lo que hicimos. Pero bueno, tampoco es que de pronto uno lo quiera utilizar. Entonces, estos botones pues son fáciles de ocultar también. Simplemente usted se para en uno de ellos, presiona clic derecho y le dice ocultar todos los botones del campo de campos en gráfico. ¿Listo? Ocultar botones de campos, ocultar todos los botones de campos en gráficos. Y ya. Si usted lo quita, pues mire que se ve el gráfico común y corriente como todos conocemos el gráfico. Simplemente son esos dos elementos. Hay personas que lo utilizan sí y hay personas que no utilizan esa parte porque tenemos otras opciones adicionales, ¿sí? Que podemos utilizar para filtrar la información. Entonces, eso podría ser bastante útil o se podría utilizar de otras formas, no importa. Por ejemplo, si ustedes se fijan, nosotros estamos utilizando zona. ¿Listo? O las zonas. Estamos haciendo una sumatoria del valor total. ¿Sí? Si se fijan, la zona está en esta opción que dice ejes o categorías. Estas son las filas. ¿Listo? Si yo pongo un espacio especial, como las series, en este caso aquí las series, esto va a funcionar como si fueran las columnas. O sea que yo le puedo agregar más cosas. ¿Listo? Y en esta partecita que dice filtros, entonces aquí por supuesto le voy a agregar los filtros que yo necesite. ¿Sí? Entonces esas son otras opciones que no hemos utilizado, ya ahorita las utilizamos, pero son las estructuras que tienen las tablas dinámicas, donde simplemente yo puedo organizar las cosas en esos 4 cuadritos. ¿Sí? Lo que yo necesite mostrar, pues lo coloco ahí, o el orden que yo necesite hacerlo también lo voy a hacer ahí. Toda esta ventana de campos, pues es supremamente importante para organizar la tabla inicialmente. Entonces, esta partecita ténganla en cuenta que es bastante importante. Y generar un gráfico, si se dan cuenta, pues tampoco es muy complicado. Ya lo otro es hacer la adecuación del gráfico, ¿no? Por ejemplo, cambiarle aquí donde dice total y decirle que estos son, por ejemplo, ventas totales por zona, por ejemplo. ¿Sí? Ya darle un aspecto ya a la gráfica ya es otra cosa más de diseño, pero pues no significa que no se pueda hacer. Si se fijan también en la tabla, él me creó el eje vertical y miren que lo está tomando con el mismo formato que nosotros le dimos a la tabla. Entonces miren que aquí ya no vemos números largos, aquí ya vemos son las abreviaciones que hicimos con el formato que nosotros le hicimos. Por eso es que a veces es importante hacer primero las modificaciones en la estructura de la tabla para que se vean reflejados en el gráfico.
Y a veces pues nos ahorra trabajo de estar buscando en el gráfico de dónde es que se cambia todo eso. Entonces es más fácil hacerlo primero en la tabla y después que el gráfico tome pues esas opciones. Aquí ya saben ustedes que el gráfico también puede tener opciones. Los elementos del gráfico que se sacan con el símbolo más también son importantes. Por ejemplo, aquí le voy a colocar etiquetas de datos. ¿Sí? En esas etiquetas de datos pues son los datos que aparecen en cada una de las columnas. ¿Sí? Ya saben que si en algún momento nosotros modificáramos las tablas, estas tablas, pues en algún momento pues puede crecer cada uno de los datos, ¿listo? O puede cambiar el gráfico. Pero aquí en este caso estamos hablando de Oriente. Miren que Oriente tiene una característica y es que son poquitas ventas. ¿Sí? Oriente no ha vendido mucho. Podemos ir aquí a la fuente de datos. Voy a filtrar aquí un momento Oriente. Y miren que Oriente pues es lo que ha vendido, ¿no? Valor unitario, valor total, cantidad. ¿Sí? No ha vendido mucho, eso es lo único que ha vendido Oriente. Pero no significa que si Oriente se modifica o se cambia, pues la tabla dinámica no vaya a cambiar. Vamos a agregarle un dato pues similar a este. Vamos a ponerle, por ejemplo, voy a copiar estos datos de acá. De pronto no por fechas, pero bueno, copiámoslo todo. Voy a aumentar las ventas de Oriente. Voy a quitar aquí el filtro. Me voy hasta la parte final de la tabla. Voy a agregar el 1052, por ejemplo. Veámosles los otros datos. Bueno, o copiemos unos daticos por acá. Pongámosle estos daticos adicionales. Y digamos que esto es de Oriente. Oriente. Listo. Entonces, recuerden que esta es mi tabla dinámica. Mi tabla dinámica aumenta en este caso. Es más, voy a colocarle aquí un valor bastante grande. Le voy a agregar aquí 2 ceros. ¿Sí? Esta tabla dinámica ya acaba de aumentar. Le acabamos de agregar este espacio a la tabla dinámica, a la fuente de datos. Y mi dashboard, o mi tabla dinámica, perdón, todavía no ha cambiado. ¿Sí? Necesitamos decirle en algún momento que hagamos una operación de actualización. Le voy a decir que actualice. ¿Sí? Aquí clic derecho a actualizar y se darán cuenta que los datos van a cambiar y la gráfica, por supuesto, tiene que cambiar. ¿Sí? Esa es también la ventaja de la gráfica dinámica, que ella también va a cambiar con los datos. Le decimos actualizar, miren que aquí cambió de 10 a 354 y en Oriente también cambió la gráfica. Entonces, esa sería una de las cosas que se podrían hacer fácilmente. Usted agrega más datos y pues sus gráficas van a cambiar. ¿Sí? No necesita volver a generar la tabla, volver a generar el gráfico, ¿no? Ahí se puede actualizar sin problema. ¿Listo? Si de pronto en algún momento ustedes agregan datos y ven que no cambian sus tablas dinámicas, entonces simplemente presionan clic derecho y le dicen actualizar para que obligarlo a que cambie. ¿Listo? Pero pues no es todas las veces que de pronto nos toque actualizarla, pero pues ahí ya la pueden actualizar. ¿Sí? Pues cada vez que ustedes agreguen a la fuente de datos información, como lo hicimos nosotros, no se les olvide que pues toca revisar la información. ¿Sí? Toca mirar si hubo cambios. Y ahí como si o no hubo cambios, pues yo lo que hice fue actualizar los datos y él volvió a hacer los cálculos que necesitaba. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, una duda de ese funcionamiento de la tabla dinámica. Dinámica porque si se dan cuenta eso se actualiza solita. Él hace toda esa parte solo, no necesito estar volviendo a hacer los cálculos. Es un resumen. ¿Sí? Miren que no está toda la información, solo está la opción de zonas. Listo. No, profe, claro. Cuéntame, ¿no hay preguntas? ¿Me vas a preguntar algo? Bueno, listo. Entonces, dense cuenta de esa partecita, ¿listos? La tabla dinámica pues es bastante sencilla por eso. Lo que pasa es que hay personas que no saben manejar los campos. Y por eso es que en algún momento pues no le encuentran qué hacer con los campos. ¿Sí? Pero lo importante es saber qué es lo que yo quiero mostrar. ¿Sí?
Y sin embargo, se van a dar cuenta que no necesariamente tengo que saber qué es lo que quiero mostrar desde el principio. De pronto lo puedo modificar. Bien. Bueno, voy a hacer otra tabla más abajo. Toca darle espacio, ¿no? Se darán cuenta que hay tablas muy grandes, ¿sí? Y esas tablas muy grandes, entonces, pues a veces nos dan problema de espacio, ¿sí? Entonces yo no le puedo pegar una tabla muy cerca. La siguiente tabla no puede ser tan cerca que no le dé espacio a la que ya tengo. Entonces voy a hacerla por aquí abajito. Ahí la voy a colocar en esta celda B15. Voy a ir a insertar tabla dinámica desde una tabla o rango. Y aquí es donde voy a colocar mi tabla. Entonces, de ventas. Y en la hoja de cálculo existente, en la celda B15 es donde yo me acabo de posicionar. Le voy a decir aceptar. Ahí va nuestra tabla dinámica número 2. Sin necesidad de crearle nombre todavía, porque se puede hacer desde el principio. Si yo sé qué es lo que quiero tener. Vamos a jugar un poquito con los campos, ¿sí? Supongamos que vamos a colocar aquí los vendedores. Entonces seleccionamos los vendedores. Ahí están todos los vendedores que hay. Ahí está Claudia, Erika, Fernanda, Pacho y Sonia. Listo. En este caso, voy a utilizar también zona. ¿Listo? Supongamos que no voy a utilizar ciudad, que ya utilizamos zona, voy a utilizar ciudad. ¿Listo? Y la voy a seleccionar. Entonces miren que ¿dónde colocó zona? Él por defecto siempre me coloca lo que yo seleccione pues en las filas, ¿sí? A menos que sean valores. Pero en este caso Claudia y las ciudades pues no son valores, es texto. Entonces él llegó y lo colocó en la fila, ¿sí? O sea que así por encimita. Claudia tiene ventas en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, en Cartagena y Medellín, ¿sí? Lo podríamos ver de esa forma, ¿sí? Claro, todo en filas. Lo mismo pasa con los demás, ¿no? Erika tiene ventas en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín. Listo. Pero resulta que usted no lo quiere ver así. Y usted dice, no, pero es que yo no quería las ciudades ahí, yo las quería en otra parte, ¿sí? O los vendedores, cualquiera de los dos, no importa. Entonces vamos a ir del lado derecho, selecciono la ciudad, mantengo presionada la ciudad con el clic izquierdo y la voy a mover a columnas. Y miren que él me acaba de cambiar las ciudades a las columnas. Entonces ya no se ve tan larga la fila, ¿sí? Porque sacó las ciudades y los colocó como columnas. Claro, sin información todavía porque no hemos metido los valores. Pero miren que aquí ya quedó un poquito más organizado. Usted dice, no, pero es que yo no lo quería así, yo lo quería al revés. Bueno, entonces coja vendedor, páselo allá a columnas y coja ciudad y páselo a filas. Listo, ya. Ahí quedó organizado. Al revés, cualquiera de los dos. Bien. Entonces, manejar los campos es así de fácil, moverlos entre cada una de las posiciones, ¿sí? Miren que aquí están las columnas en vendedor, las columnas tiene vendedor y las filas tienen ciudad. Que a usted no le gusta así, entonces intercámbielo. No hay ningún problema, mándelo uno para un lado y el otro lo arrastra al otro lado. Ah, no, pero es que yo no quería ciudad. Entonces, coja ciudad, simplemente arrástrelo hacia afuera, ¿sí? Hacia el área de trabajo y suéltelo. Ahí ya se desapareció ciudad. ¿Mm? Entonces, también organizar la información y retirarla, pues es volver a dejar mi tabla vacía, ¿sí? Porque de pronto esos no eran los datos que usted quería mostrar. Bueno, entonces voy a utilizar otra vez vendedor, lo voy a arrastrar hasta el cuadrito de filas. Voy a coger ahora las ciudades, lo voy a seleccionar, pero arrastrándolo hasta la fila hasta las columnas, ¿sí? Y lo suelto, apenas llego allá al cuadrito. Y voy a mostrar las ventas unitarias, ¿sí? Perdón, la cantidad, la cantidad. La cantidad es como la cantidad de cada una de las ventas que tuvo ahí los vendedores en cada ciudad. Pues voy a colocar aquí cantidad en valores. Como cantidad es numérico, pues me sirve, porque él hace un conteo, él hace una suma, ¿sí?
Si yo le digo allá, por ejemplo, que me arrastre ciudad a valores, pues complicado. ¿Sí? Complicado hacer una sumatoria de ciudades. ¿Listo? Pero aquí sí, como estos son valores numéricos, mire que sí está haciendo la operación. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hay tanto espacio vacío? Bueno, porque resulta que el pobre Pacho, pues él solo vende en un sitio, él solo vende en Barranquilla y no vende en las otras ciudades. ¿Sí? Entonces, por eso es que a pobre Pacho, pues solo tiene ventas en Barranquilla. ¿Sí? Él no tiene ventas en ningún otro, ninguna otra parte. Esa podría ser una característica. Y listo, ya armamos nuestra tabla. Un poquito más grande, ¿no? En este caso utilizamos dos campos. ¿Sí? Y hicimos el conteo de la cantidad de ventas que tiene cada persona en cada ciudad. Por ejemplo, Claudia tiene 1978 ventas en Barranquilla. ¿Sí? Unidades vendidas, más que todo eso. Pongámosle aquí, por ejemplo, en la etiqueta de columna la podemos borrar y le coloquemos, por ejemplo, coloquémosle eso, unidades vendidas. ¿Listo? Y aquí en etiquetas de fila, también voy a borrar esa parte de etiquetas de fila y le voy a colocar aquí, por ejemplo, vendedores. ¿Sí? Algo más como representativo, ¿no? De lo que estamos viendo ahí. Listo. Ahora sí ya va quedando un poquito mejor nuestra tabla. Em, con respecto a estos espacios que están vacíos, ¿sí? Ahí podemos tener alguna inconveniente. ¿Listo? Eh, También recuerden que esto, como cualquier tabla, funciona con ordenamiento. Digamos, nosotros intentamos ordenar, entonces digamos que intentamos ordenar por este total general. Vamos a ver si nos deja ordenar. Ordenar de mayor a menor. Listo. Bien. Y usted dice, ah, bueno, sí, ahora por lo menos los espacios de Pacho quedaron al final. Listo. Entonces usted dice, bueno, ya, por lo menos ya organicé esa parte. Pero Pacho está vendiendo en Barranquilla. Y Barranquilla preciso es la primera columna. ¿Listo? ¿Qué pasaría si nosotros generamos una gráfica? Analizar tabla dinámica. Voy a ir aquí a gráfico dinámico. ¿Sí? Pongamos este que está aquí, no importa. Y lo vamos a observar. Ahí está nuestra tabla. ¿Listo? Generada con los datos que tuvimos ahorita. Lo voy a dejar grande como para que la vean. Entonces, Pacho, que está por aquí. Ya les voy a mostrar. Pacho está por aquí. Pues afortunadamente la primera ciudad es Barranquilla. Entonces Pacho, pues está de primeras. ¿Sí? Y aquí no se nota. Pero vamos a suponer que Barranquilla no fuera la primera ciudad. Vamos a mover aquí la tabla. ¿Sí? Voy a modificar un momento el campo, la columna Barranquilla. Esta columna de Barranquilla la voy a mover. Para poder mover cualquier columna, no importa. Yo me paro en esta posición como en el borde inferior o puede ser en el borde superior. Lo que yo busco es que me aparezca una cruz que me permite mover esa columna. ¿Listo? Pues ya una vez me aparezca esa cruz, presiono el clic izquierdo y puedo desplazar la columna a otra posición. Por ejemplo, la voy a desplazar después de Bucaramanga. Listo. Entonces, quedó Barranquilla después de Bucaramanga. Miren, aquí está Barranquilla, de terceras. Mi gráfico, por supuesto, que no actualizado. Le puedo decir también que... ¿dónde está actualizar? Actualizar datos. ¿Listo? Y él me hace la modificación. ¿Listo? Pacho, por supuesto, en este caso es Barranquilla. La columna de Barranquilla, miren que está de color gris. Y ahí ya cambian los daticos un poquito. Pacho todavía sigue siendo, pues, el pequeño problema porque solo venden una ciudad. Pero bueno, esa ya es organización de cada una de las columnas también que podemos hacer y podemos observar los cambios de cada una de las columnas dependiendo de la organización que nosotros le demos. Eso es con relación a estas columnas. No es que las columnas sean inamovibles en este caso.
Lo mismo le pasa a las filas. De pronto yo quiero que Pacho no esté de últimas, sino sea el primero, pues como para que no se note que mucho. Podría dejarlo ahí, pero pues digamos que vamos a mandarlo de primeras. Lo puedo arrastrar otra vez seleccionándolo y desplazándolo a la parte superior. Vamos a desplazarlo primero acá. Ahora sí, vamos a mover a Claudia hacia abajo. Listo, ya lo desplacé. Aquí voy a actualizar datos. Listo, ahora sí. ¿Listos? El Pacho quedó de primeras. De pronto yo lo quería colocar en esa posición. Por algún motivo, porque no sé, ese es el primero que voy a observar o bueno, lo que sea. Pero miren que también las filas y las columnas se pueden modificar. No hay ningún problema. Y todos los datos, pues al actualizarse, pues ya sencillamente cogen la posición que deberían tomar. ¿Listo? Entonces, esa es una organización que uno puede o no darle a las tablas. No se les olvide que lo que usted quiera mover, necesita usted el símbolo o necesita ubicar el puntero en uno de los bordes y el símbolo tiene que ser un más, ¿sí? Como un más con flechitas hacia todos los lados. ¿Sí? Ese símbolo es el que le permite desplazar. Si usted quiere desplazar, entonces simplemente mantiene presionado el clic izquierdo y se dará cuenta que aparece una línea de color verde. Esa línea de color verde es donde va a quedar la columna. Entonces, si yo estoy desplazando Cartagena después de Medellín y donde va a quedar la posición, pues suelto el clic y Cartagena ya quedó después de Medellín. ¿Listo? Entonces miren que ya quedó el orden también diferente. Puedo decirle, por ejemplo, aquí actualizar para que él me actualice eh, las columnas también. Miren que Cartagena quedó de últimas, en la de color verde. Entonces todo eso se puede hacer. ¿Sí? Eso es como una tabla normal. Solo es de pronto practicar esos movimientos y listo. Ahora sí, ya dije, no, yo ya moví todos los espacios, eso no me sigue quedando como chévere, yo quiero que algo aparezca, bueno, o los cálculos no son, bueno, una de las cosas que uno puede hacer con esos espacios vacíos también es decirle a esos espacios vacíos que se ocupen no con un espacio vacío, sino que se ocupen con ceros. Por ejemplo, a veces nosotros queremos ver los ceros, ¿sí? Hay operaciones que en algún momento nosotros queremos ver aunque sea el cero ahí, porque eso es parte de las operaciones que nosotros tenemos que visualizar. Entonces, en vez de ese valor sin espacio o ese espacio, que no hay ningún cálculo, porque por supuesto los datos no me permiten hacer un cálculo, yo lo puedo reemplazar por un cero. ¿Y cómo se hace? Clic derecho. Le voy a decir aquí opciones de tabla dinámica. Donde aparece el nombre, miren que el nombre que no hemos cambiado aparece en la parte superior. Dice tabla dinámica 2 porque no lo hemos cambiado. Pero yo lo que estoy buscando es acá abajo una opción que dice para celdas vacías mostrar. Esas celdas vacías mostrar, pues en este momento no tiene nada, o sea que las celdas vacías pues están vacías realmente, pero yo le puedo decir para las celdas vacías mostrar, por ejemplo, un 0. Para todas las celdas que estén vacías, que porque no hay cálculos, pues muestre un 0. Y le digo aceptar. Y miren que ahora todas las celdas tienen un 0. Entonces ya empezamos a ver ese cambiecito para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Entonces, si nosotros necesitamos ver esos espacios vacíos, pues ocupados con algo, porque de pronto nuestras cuentas tienen que mostrar esos espacios y no tantos vacíos, pues miren que le puedo colocar un 0 sin problema. ¿Bien? Claro, vamos a actualizar otra vez, por si las moscas. Aquí aparecen nuestros datos de la tabla. ¿Cuál sería el pequeño problema? Pues que yo coloqué etiquetas de datos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las etiquetas de datos, pues hacen eso, mostrar los ceros. ¿Sí? Entonces, ahí ya me mostraría los ceros de Pacho. Pacho tiene, pues no vende en 5 zonas, entonces, pues, perdón, esos son, sí, 5 ciudades, perdón, 5 ciudades, no zonas, sino ciudades. Él no vende en 5 ciudades, pues ahí le aparece 0 a las 5 ciudades. Esa sería la desventaja. Pero bueno, usted dice, bueno, lo voy a mostrar de esta forma, pero yo ya no quiero que se vean los ceros.
Entonces, pues puede ir aquí otra vez a su tabla dinámica, clic derecho, opciones de tabla dinámica, y le dice que ya no quiere mostrar el 0, que quiere ser vacío. Actualiza, y ya Pacho pues no muestra los ceros. ¿Listo? Y ya usted se deshizo de los ceros, sin ningún inconveniente. ¿Mm? Bueno, esas son formas también de arreglar los datos de las tablas, de jugar con las tablas, qué es lo que tienen las tablas, de cambiarlos de posición, las filas, las columnas, rellenar los espacios vacíos, cambiarle los formatos, que eso fue lo que hicimos acá, ordenarlos también. Y si se dan cuenta, son procedimientos que se utilizan normalmente en una tabla. Eso es lo que nosotros hacemos en una tabla. De pronto no en una tabla dinámica porque se llama dinámica y no la hemos manejado ni la primera vez, pero miren que es lo mismo. Entonces, por ese lado, pues no hay ningún problema. Tenemos es más cosas que hacer, pero podemos editarlas de esa forma, ¿listo? Y esas son las cosas básicas. Bueno, digamos que este gráfico está muy grande, volvámoslo un poquito más pequeño. Así no se note con tantos datos, pero bueno, démoslo por ahí. Listo. Entonces ya tenemos nuestro segundo gráfico. Vamos un poquito más grande. A este no le hemos hecho absolutamente nada al gráfico, no lo hemos cambiado, no le hemos dicho nada al gráfico. ¿Sí? Podemos decir que oculte los botones. Listo, ahí ya se ve un poquito mejor. No tiene el título de gráfico, pongámosle título de gráfico. Y digámosle que esto es cantidad de unidades vendidas. Listo. Bien. Bueno, le podemos colocar aquí adicionalmente por vendedor. Por vendedor. Listo. Digamos que ese es el título. Puede ser por ciudad, lo que sea, pero bueno. Digamos que ese es el título de este. La tabla, como ya ahora sí ya la organizamos, ya sabemos qué hicimos porque entramos fue a jugar con el orden de las tablas. En este caso, a la tabla yo le puedo decir que cambie el nombre. Entonces, voy a analizar tabla dinámica. Voy a la parte izquierda que dice tabla dinámica. Y aquí en vez de tabla dinámica 2, le puedo colocar, por ejemplo, cantidad por vendedor. Listo. Y mi tabla dinámica a partir del momento pues se llama cantidad por vendedor. Entonces ahí ya tenemos un nombre también de tabla dinámica, ya le dimos el nombre a la tabla dinámica, que es lo importante. Y pues ya la identificamos. Todos estos elementos que son más de como construcción inicial, pues ténganlo en cuenta que se pueden pues realizar desde el principio. Antes de generar la gráfica muchas veces. Yo casi siempre tiendo a organizar todos mis datos anteriormente. Primero los organizo y después ahí sí de últimas genero las tablas. Y ya empiezo a buscar más la parte de diseño. Pero pues esta partecita para que la tengan en cuenta, yo organizaría primero las tablas y después de última los gráficos. No me metería con los gráficos de primeras. Pero bueno, igual el orden es como usted quiera, como a usted le parezca más fácil. Si se fijan, en las dos tablas, aunque una es más grande que la otra, en la tabla más pequeñita, él hizo un total general. Y en este caso, en la tabla más grande, hizo un total general por este lado, que es la sumatoria de lo que tienen las filas, y hizo un total general en la parte inferior, que es lo que es la sumatoria de cada una de las ciudades, en este caso las columnas. Hay personas que tampoco les gustan sus totales. Entonces, esto también es de visualización. Entonces, yo selecciono la tabla, voy aquí a la parte donde dice diseño, que esa es la otra opción que tengo. No solo es para cambiar el color, en este caso le cambia a verde, sino que adicionalmente hay una opción del lado izquierdo que se llama totales generales. Y en totales generales yo puedo desactivar esos totales generales, ¿sí? Porque de pronto yo no los quiero ver. Entonces, ustedes deciden, no, yo no quiero ver el total general. No, no es útil para mí o no lo quiero mostrar o ahorita no me interesa.
Entonces yo le puedo decir que está desactivado para filas y columnas. Y miren que ya mi tabla ya no me muestra el total de las filas, ni tampoco me muestra el total de las columnas. Entonces, allá tenemos un cambio en las filas y las columnas. Le quitamos el total. Miren que la de arriba sí tiene el total o la totalización general de las columnas. Eso también es parte de la parte visual que ustedes pueden modificar si las necesitan, ¿no? Si usted dice, no, mejor sí, mostrémoslo. Entonces selecciona su tabla, va a diseño y en totales generales, que está al lado izquierdo, lo vuelve a activar. Puede activar los dos o solo puede activar la que usted quiera. Por ejemplo, activemos solo por filas. Y miren que aquí ya se vuelve el total general solo por la fila. Vuelve y juega más parte de conformación de la tabla inicialmente. Con esos son elementos que uno puede jugar con la tabla dinámica. Y miren que pues no necesariamente nos tuvimos que meter primero con los gráficos. Primero la tabla y después podemos hacer los gráficos perfectamente. Bien, esas son partes de las cosas que necesitamos. Hagamos otra por aquí, como para variar, porque ya solo tenemos dos. Necesitamos ahorita por lo menos 4 tablas. ¿Listo? Bueno, y yo una vez voy a aprovechar y variar de gráfico porque esos gráficos no me funcionaron. Bueno, cambiamos este primero. No, ahorita lo cambiamos. Ahorita nos metemos con los gráficos. Vamos a hacer por aquí abajito la otra tabla. Voy a insertar tabla dinámica. Recuerden que el rango o la tabla, en este caso yo la llamé de ventas, ¿sí? No es obligatorio llamarlo así, pero pues a mí me da a indicar que eso es una tabla y un rango que tiene que ver con ventas. Bueno, ahí aparece la tabla dinámica 3. Digámosle que vamos a hacer una por producto relacionado con la zona y adicionalmente le voy a colocar las ventas totales. Ahí está. Las ventas totales de producto, de cada uno de los productos en cada una de las zonas. Ahí ya tenemos entonces la tabla. No nos demoramos nada, si se dieron cuenta, eso fue solo mueva 3 cositas y listo. Y ya quedó organizado, él ya nos hizo la tabla o los totales. Si usted pues todavía duda en los totales, recuerden que estos totales usted los puede totalizar en la fuente de datos. Eso es algo que uno puede ver en la fuente de datos. Estos dos son los más fáciles, ¿no? Porque solo hay 2 ventas en Oriente, entonces esos fueron los dos datos que ahorita modificamos. Serían los más fáciles, pero usted se dará cuenta que todos estos son sumatorias, así que no se preocupe porque él hace bien los cálculos. Desde que esté la información bien, no hay problema. Bueno, aquí, bueno, podemos empezar por las etiquetas de columnas. Por ejemplo, aquí acuérdense que esto se puede cambiar, etiquetas de columnas. Y aquí le podemos colocar, por ejemplo, que estos son zonas. ¿Listo? Y aquí en etiquetas de fila le vamos a colocar que en vez de etiquetas de fila diga productos. Listo. Ya, ahí están los dos. ¿Qué más podríamos hacerle aquí? Por ejemplo, yo le voy a decir, no quiero los totales. Entonces selecciono la tabla, voy a diseño, totales generales y desactivo para filas y columnas. Entonces, listo. Ahí ya solo me quedó las zonas sin totales. ¿Listo? Si se dan cuenta, por allá la tabla dinámica estaba cambiando ahorita y los gráficos estaban cambiando, pero bueno, eso es por los espacios, ¿listo? Por eso les decía que toca darnos espacio entre las tablas. Si no nos damos espacio, pues nos salen errores, ¿no? Nos va a decir que yo no puedo colocar una tabla encima de otra, en resumidas cuentas. Bueno, los números. Ustedes se dan cuenta de cómo están los números. Entonces, podemos darle un formato personalizado. Entonces, una vez de haber que yo creé el formato personalizado, recuerden que aparece al final y simplemente yo miro en formatos personalizados el último. Lo selecciono y miren que ya es el formato que habíamos ahorita eh, creado. Le puedo dar el mismo, aceptar. Entonces miren que ya creamos otra vez nuestros estáticos.
Bueno, usted me dirá, ahora sí necesito los ceros, entonces clic derecho, opciones de tabla dinámica y para celdas vacías mostrar cero. Listo. Y ya organizó su tablita con ceros, ¿sí? Ahí ya me aparece ceros, me aparece todos los espacios llenos, ¿sí? De pronto eso es lo que yo quiero mostrar, no hay ningún problema. Resulta que usted quiere organizarlos porque la columna de medias pues no vendió como mucho, solo vendió medias en Oriente, entonces coloquémoslo al final. Entonces coge medias y la lleva al final y listo. Y usted dice, es que Oriente vende muy poquito, entonces llevémoslo al final, pongamos a Oriente al final, listo. Y ya movió las dos columnas, sin problema. Bien. De pronto usted dice, uy, pero zapatos es el que vende en todos lados, entonces pongámoslo de primeras, entonces movamos a zapatos de primeras. Listo. Organización de filas y columnas que también se puede hacer en las tablas dinámicas. Simplemente es desplazarlas, seleccionarlas y desplazarlas para que no vayan a tener inconveniente. No, aquí no es copiar y pegar o reemplazar o insertar, no. Aquí simplemente las seleccionamos y las desplazamos donde queremos. Ese es un procedimiento que a veces uno necesita. Bueno. Y listo. Dejémoslo así, por ahora. Listo. Y ahora generémosle un gráfico. Digámosle eh, análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico y pongámosle un gráfico. Pongámosle uno de barras y aceptar. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico. Este es nuestro gráfico basado en la tabla. Ah, no le colocamos nombre, ¿no? Ese me faltaba. Entonces vamos a colocar aquí análisis de tabla dinámica y pongámosle que estos son productos por zona. Listo. Aunque esos son ventas totales, ¿no? Pero pongámosle por ahora sí. Así pequeñito. Listo. Que sabemos que esas son las ventas totales. Listo. Y ya tenemos nuestro gráfico. En este caso, el gráfico, si se dan cuenta, una de las características de este gráfico es que él empieza de abajo hacia arriba, si lo quiere observar de esa forma. Empezó con las medias en la parte superior, ¿no? Pues nosotros en la tabla, las medias están al final. Pero pues este gráfico tiene las medias en la parte superior. ¿Listo? Eso es como una diferencia entre esos gráficos, como gráfica, pero pues no es nada del otro mundo. Quitémosle los botones, ocultar, listo. Ahí está nuestro gráfico. Pongámosle aquí también un título. Pongámosle aquí venta total de productos. Productos. Bueno, por zona. Listo, ahí está. Ya tenemos otro gráfico. No hay ningún problema. Y hagamos uno diferente acá. Por ejemplo, démosle insertar aquí, tabla dinámica. Esta sería nuestra outlet para tabla dinámica. Le decimos que de ventas. Listo. Y vamos a hacer la sencillita. La otra sencilla era de las zonas. Vamos a decirle que vendedores. Vendedores. Seleccionemos a los vendedores. Listo. Y le vamos a decir que miremos cuántos son las ventas totales de los vendedores. Listo. Ya. Cambiémosle por aquí la etiqueta de fila. Estos son los vendedores. Cambiémosle los datos aquí. Digamos que estos datos son personalizados. Y pongámosle el formato de siempre. ¿Sí? Aprovechemos que ya es un formato que ya hemos creado, así que no hay ningún problema. Bueno, y tras de eso hagamos una cosa, organicémoslo de mayor a menor. Entonces, démosle ordenar de mayor a menor. Listo. Esta la vamos a hacer sencillita como para hacer el otro gráfico. Listo. Y ahora sí, hagamos el gráfico. Entonces, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico y circular. Pongámosle uno circular. Listo.
Ahí tenemos un gráfico circular que no hemos utilizado gráficos circulares. Le voy a quitar aquí los botones y listo. Pongámosle aquí total ventas. Bueno, pongámosle total ventas. Total ventas. Listo. Listo. Démoslo así por ahora. Con estos gráficos, como les decía, yo puedo coger los gráficos y organizarlos de tal manera que, por supuesto, los gráficos tapen la información que está detrás, ¿no? Por ejemplo, por aquí voy a tapar estos gráficos. Voy a subir este, que no me va a quedar muy bonito, pero bueno. El efecto más visual, que es lo que necesitamos que se vea. ¿Sí? Usted ve ahí gráficos. Usted no ve nada más sino gráficos. La información o las tablas pues no se vería. Usted ve lo que vería en los gráficos. ¿Sí? Y se pueden hacer ahí, no hay ningún problema. Usted lo puede hacer en la misma hoja. Usted simplemente alista la hoja. Usted le dice, bueno, cambiemos el tamaño de los gráficos. Listo. Y usted los organiza para que solo se vean los gráficos. Bien. Sin embargo, yo lo podría hacer en otra hoja. ¿Listo? Porque digamos que esa es la hoja que voy a presentar. Entonces, supongamos que lo vamos a hacer en otra hoja. Pero yo lo puedo hacer en esta misma hoja. Tengan en cuenta que lo puedo hacer ahí mismo. Es un poquito, pues un poquito difícil de cuadrar, no es imposible, pero se podía hacer en otra hoja. ¿Listos? Bueno, entonces vamos aquí al dashboard y voy a decirle que, por ejemplo, tomemos un tamaño de papel. Resulta que este gráfico, tras de que lo voy a modificar, pero sí de pronto necesito algunas impresiones, entonces voy a enviar unas impresiones, pero primero pues cuadramos la página. Voy a ir a diseño de página y le digo que el tamaño de la hoja donde voy a imprimir es carta. Listo. Y tras de eso es carta y lo voy a orientar horizontalmente. Listo. ¿Para qué es esto? Para que él me muestre hasta dónde va a llegar el papel. Y en este caso el papel va a llegar hasta la columna J. ¿Listo? ¿Cómo sé que llega hasta la J? Porque aquí aparece una línea punteada y esa es la marca de la división del papel. Entonces aquí hay una hoja, la hoja 1, y por aquí está la hoja 2. ¿Listo? Entonces esa división que tengo ahí es donde me marca la división del papel. ¿Listo? ¿Para qué? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a coger la cam, presiono control, la flechita que está encima de control que es shift, y voy a presionar la flecha que apunta hacia el lado derecho. Eso me selecciona todas las hojas, las columnas, perdón, y voy a decirle clic derecho a cualquier columna, le voy a decir ocultar. Listo. Entonces mire que ya me ocultó de la J hacia la derecha. Entonces ya no veo más hojas. Listo. Y hacia abajo voy a hacer lo mismo. Voy a coger la 36, ¿sí? Que es el borde donde llega mi hojita. Voy a presionar Control, Shift, pero esta vez voy a presionar la flecha que apunta hacia abajo, ¿sí? Para seleccionar las 1.400.000 y pico de hojas, de filas. Le voy a decir clic derecho sobre las filas y ocultar. Entonces mire que este ya es el espacio que tengo para mi hojita. Lo voy a reducir un poquito para que lo vea. Mire, ahí está mi espacio. Ahí es donde voy a crear mi dashboard. Entonces yo ya lo delimité. No se va a salir de ahí. Está el tamaño de una hoja apenas. Bueno, ¿qué puedo hacer también acá? Por ejemplo, visualmente, yo ya puedo empezar aquí a utilizar diseños. Entonces, supongamos que le vamos a dar un fondo de o color a, pongámosle este verde. Listo. No sé cómo me va a salir el verde, pero pongámosle verde. Listo, ahí está, fondo de color verde. Bueno, voy a ahora volverlo a ampliar. Listo. Y hagamos lo siguiente. Pongámosle un título. Vayamos aquí a insertar, ilustraciones, una forma. Pongámosle este cuadradito que dice rectángulo biselado. A ver cómo nos sale. Y vamos a hacerle un rectángulo biselado. Pongámoslo hasta acá. Listo. Y ese rectángulo biselado azul no me suena.
Miremos acá qué otros colores hay. Pongámosle, pongámosle este color, efecto intenso. Listo. Y ahora voy a escribir algo acá, dentro de la gráfica. Voy a escribir, por ejemplo, informe mensual de ventas. Listo. Bueno, claro, ustedes le pueden colocar otra cosa, ¿no? Simplemente yo coloqué esa palabra ahí como para que se acuerden que ahí va el título. Pongámosle ahora, centrémoslo. Y quiero cambiarlo aquí de fuente. Pongámosle, venga, miramos una fuente por aquí. Esta. Listo. Y le voy a cambiar el tamaño. Listo. Bueno, no es que yo sea el super diseñador, pero bueno. Ahí por lo menos sabemos que va el título. Listo. Y ahora sí, me voy a mis tablas dinámicas y voy a mover la primera tabla dinámica. Supongamos que es la de ventas totales. ¿Sí? Le puedo decir control C o control X, lo que quieran, cualquiera de los dos. Voy a decirle control X. Listo. Y me la voy a llevar para acá, para el dashboard. Y la voy a pegar. Entonces, supongamos que está en la tabla. La voy a organizar un poquito por acá. Listo. Digamos que esa va a ser la primera tabla. Y traigámonos otra gráfica. Traigamos esta total de ventas. Control X. Me la voy a llevar por aquí. Le voy a decir pegar. Listo. La voy a ampliar hasta acá. Y la voy a reducir un poquito de tamaño. Listo. Bueno, ahí está el total de ventas. O cambiémosla un poquito más de tamaño. Cambiémosla más pequeña y agrandamos la otra. Listo. Ahí está. Bueno, espero que no me quede más o menos simétrico. No es que esté poniéndole mucho cuidado a eso, pero bueno, listo. Ahí están los dos gráficos. Vamos a traer las otras gráficas. Pongamos aquí esta de acá, control X. Me la llevo para la otra. La pego. Bueno, inventémonos algo por aquí. Pongámoslo por acá. Listo. Y vamos a traerla. Uy, no me va a alcanzar. Voy a cambiar los tamaños un momentico. Estos dos. Voy a subir ahora esta tabla. La gráfica, perdón. Listo. Si no, ahorita la cambio de tamaño un poquito. Por ahí. Y ahora sí me voy a traer la última gráfica. Listo. Entonces, control X. Y control V. Listo. Pongamos aquí nuestra tabla. Bueno, si no, démosle un poquito más de espacio a esta, sí, reduzcámoslas por ahí hasta acá. Bueno, vamos a mirar a ver si ese espacio nos funciona o no. Igual ahorita lo cambiamos. Listo. Entonces, digamos que esa va a ser más o menos la organización de nuestro informe. ¿Listo? Ahí está nuestro informe, está un poquito eh, con zoom. Tenemos un espacio verdecito, ahí le podemos colocar alguna otra cosa. Pero miren que aquí ya tenemos un informe más gráfico. ¿Sí? Y le pusimos un nombre ahí, un título. Ya por lo menos lo estamos identificando y esa podría ser la hoja que imprimamos y la enviamos, ¿sí? Como gráficos. O podría ser que nosotros en algún momento pues la estemos presentando, ¿listo? De una vez acá, listo. Bueno, ¿cómo manipulo los gráficos? Ahora sí, ¿cómo manipulo los gráficos? Los gráficos tienen una característica importante. Voy a aumentar otra vez el zoom. Y es que cuando yo selecciono un gráfico, voy a seleccionar primero total, ventas totales por zona, ¿listo? Cuando yo selecciono un gráfico, también él tiene sus propios menús. Por ejemplo, aquí dice análisis de gráfico dinámico. ¿Sí? Tiene diseño o tiene formato. ¿Sí?
Cualquiera de esas tres pestañas pues afecta al gráfico. Análisis del gráfico dinámico, que es una nueva porque eso es un gráfico dinámico. ¿Sí? Para las gráficas solo aparece diseño y formato. Para los gráficos dinámicos aparece análisis de gráfico dinámico. Y si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos formas de manipular información, que en este caso es a través de los filtros. ¿Sí? Hay algo muy similar que se llama segmentadores. Y los segmentadores son como filtros que uno puede agregar, pero son un poquito más como parecido a botones, como parecido a algo más interactivo. Entonces vamos a insertar una segmentación de datos. Y esta segmentación de datos me dice, bueno, ¿y usted por qué quisiera filtrar? Yo le puedo decir, por ejemplo, para el primer cuadro, bueno, filtremos por zona. Entonces seleccionemos zona y presionamos aceptar. Y él me crea un filtro. Entonces aquí me creó un filtro por zona, voy a agregarlo por aquí abajito. ¿Listo? Si yo utilizo cualquiera de las zonas, por ejemplo, selecciono zona norte, miren que zona norte me modifica el gráfico que está en la parte superior izquierda. ¿Sí? Miren que solo me está mostrando la zona norte. Entonces yo quito el filtro, por aquí arribita está la opción de quitar filtro. Vuelve otra vez la gráfica a las 4 columnas que tengo, de las 4 zonas. Entonces miren que ahí ya puedo tener un filtro específicamente para ese gráfico. Voy a seleccionar, por ejemplo, el sur y él me muestra solo las ventas de sur. Bueno, le quito el filtro y ya vuelven a aparecer las 4. Entonces ahí ya podemos interactuar con estos botoncitos. Cuadrémoslos un poquito. Vamos a cuadrar aquí del mismo tamaño. Lo voy a reducir por acá. Y si ustedes se notan, estos botones quedaron como muy grandes. Entonces les voy a decir aquí en la parte superior, donde dice botones, le voy a decir que no quiero un solo botón por columna. ¿Sí? Bueno, que no quiero una columna nomás. Voy a necesitar 2. ¿Qué es lo que va a hacer cuando yo le diga 2? Pues él organiza los botones en 2 columnas. Entonces mire que ahí ya se ve un poquito mejor repartido. Entonces ahora sí cuadro el tamaño del segmentador y ya. Ahí tengo mi primer segmentador de zona que me está aplicando los cambios al primer gráfico. ¿Listo? El primer gráfico es el de barras que aparece de color azul. Todavía no lo he cambiado para que se acuerden pues que ese es el gráfico. ¿Listos? Bueno. O el segmentador, a qué gráfico está afectando. Voy a colocar aquí otro segmentador, pero en este caso al gráfico total de ventas, que es el gráfico circular. Le voy a decir, y no me diga que yo inserté cosas como no debía. No puede ser. No puede ser que yo inserte malos gráficos. Y este total de ventas, ¿por qué no me funciona? Venga, a ver, total ventas es este. Analizar, gráfico dinámico, circular, aceptar. Quitemos esto. Y voy a reemplazar este por este, a ver si fue que yo me equivoqué. Control X y pegar. Ah, ya, está en el pegado que me estoy equivocando. Listo. Entonces aquí sería control V. Listo. Lo estaba cambiando a solo gráfico cuando lo estaba pegando, entonces ahí no me estaba quedando con las acciones que se pueden realizar en los gráficos dinámicos. Ya, se fue el problema, fue de pegado. Listos. Entonces ahora sí. Aquí está mi gráfico de total. No le hemos cambiado el nombre. Total. Ventas totales por vendedor. Listo. Ya, solucionado el problema. Ahora le voy a agregar un segmentador a este gráfico. Le voy a decir aquí análisis de gráfico dinámico, segmentación de datos. Y voy a decirle que, por ejemplo, él me segmente por vendedor. Listo. Ahí me agregó los vendedores. Voy a bajar un poquito el gráfico, el segmentador, perdón, se llama un segmentador.
Lo voy a acomodar al ancho de la hoja. Listo. Bueno, inclusive le podemos decir que en 2 columnas, ¿no? Esto puede funcionar en 2 columnas. Listo, ahí están 2 columnas. Si aplico es la segmentación para cualquiera de estos, por ejemplo, para Erika, Pacho o Fernanda, digamos que Fernanda, entonces el gráfico de arriba, ¿y por qué no me actualizó? Borrar, ya. Erika, vamos a ver qué hace con Erika. Y Fernanda, Fernanda, Pacho, y se estás como demorando en actualizar. Sí, se estás como demorando. A veces son inconsistencias que tienes por el programa. De pronto es que se está demorando mucho también mi software, entonces ahí se demora un tris. Bueno, pero aquí aprovechamos y seleccionamos varios, ¿sí? Ya hemos seleccionado de a uno. Voy a utilizar la opción que está al lado de borrar, filtrar, que se llama selección múltiple. Y en selección múltiple yo voy a poder seleccionar los que yo quiera. Por ejemplo, no quiero que solo me muestre a uno de los vendedores, sino que a varios. Entonces, por ejemplo, a 3. ¿Sí? Ahí tenemos, es que Pacho no vendió casi nada, con razón no de nota. A Erika, vamos a ver. Y esta actualización está demorada. Listo, ahí está, Erika. ¿Ves? Entonces más, yo creo que esto es de problemas del Zoom. Vamos a ver. Démoslo al 100%. Seleccionemos. No, hay un problema aquí de selección. Me está dando problemas, es mi Excel. Ese es problema de mi Excel, no me preocupe. Está haciéndome selecciones pues un poquito mal. Por lo que estoy jugando tanto con el Zoom o por lo que tengo una herramienta de gráfico diferente. Regálame un segundo. Guardamos aquí, guardar como. A veces la herramienta que tengo para marcar y para rayar el tablero a veces interfiere en otras cosas. Bueno, aquí le voy a colocar cursos técnicos por aquí. Estamos en la unidad. Perdón, este no es. Así, ese es. Perdón, estamos aquí en el avanzado, este. Y aquí es la unidad 2. Unidad 2. Voy a guardarlo un momento. Listo. Voy a cerrar un momento para que no me dé problemas. Y vuelvo y lo abro. Listo. A ver que no me esté haciendo lo mismo de ahorita. Bueno, ahí está está abriendo, listo. Ahora sí hagamos la selección, quitemos aquí los filtros. Ahí están todos. Seleccionemos a Erika Fernanda. Selección múltiple con Erika y con Claudia. Listo, ahora sí. Listo. Sí, esa vez es el software que molesta, pero no es que debería hacerlo. A veces a mí me parece que es como la aplicación que tengo para rayar, que esa es la que me causa interferencia. Bueno, listo, ahí tenemos un filtro entonces que estamos aplicando múltiple. ¿Sí? El filtro múltiple me permite colocar en este caso a 3 vendedores, Fernanda, Claudia y Erika. ¿Sí? Podría mostrar, por ejemplo, de a 3 vendedores. O de pronto yo digo, bueno, mostremos la zona centro y la zona sur. Y mire que ahí estoy mostrando las 2 zonas. Ahí ya cambió el gráfico de ventas totales por zona a 2 columnas. Entonces, el gráfico también se podría hacer de esa forma. Depende de lo que usted quiera mostrar. ¿Listos? Que eso es lo importante. Bueno, agreguemos otros 2 segmentadores por acá. A este también cantidad de vendedores. Este también lo vamos a borrar un momento. Este salió de aquí. Voy a insertar gráfico. Fue la forma de copiar que quedó como mal. Entonces, voy a quitar estos botones. Dios, cuando mi Excel le da por molestar, no hay quien le gane. Clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho. Dios. Bueno, me tocó llevármelo así porque no quiso presionar clic derecho. No sé qué le digo. Control X.
Y ahora me lo voy a traer para acá. Listo, acomodémoslo. Bueno, voy a probar ahora sí que me deje seleccionar. Y ahora que le dio esto. Bueno, definitivamente este Excel es loquito a veces. Bueno, listos, ahí está mi gráfica. Hagámosle un segmentador a este, ya que está poniéndome problemas por hacer cositas. Bueno, pongámosle un segmentador de ciudades. Y adicionalmente, pero ya tenemos el de vendedor. Hagamos una cosa, solo pongamos el de ciudad, aceptar. Yo voy a acomodar el segmentador de ciudad. Pongámoslo en 2 columnas para que se deje acomodar. Listo, reduzcámoslo por aquí. Listo. Entonces, ciudad, pues está atado a este gráfico que acabamos de colocar, que inclusive no le he puesto título. Pongámosle un título. Pongámosle que esto es, pongámosle aquí, ventas por ciudad. Pongámosle ventas por ciudad. Listo. Subamos el gráfico acá un momentico. Estos botones no, ahora no les dio por aparecer la opción de ocultar los botones. Regálame un segundo si vinimos aquí un momentico. Diseño rápido, elemento, cambiar, seleccionar. Formato, opción de gráfico. Campos, elementos y conjuntos, botones de campo. Listo. Con esta opción de botones de campo del lado derecho, en análisis de gráfico dinámico también se puede quitar. Listo, esa es la que estaba buscando. Ahora sí ya me quito esos elementos. Listo. Ahora sí. Ya ahí tenemos nuestro otro gráfico. Ahí está. ¿Listos? Nuestro segmentador de ciudad. Este segmentador, recuerden que está afectando el gráfico de columnas que está con los vendedores. ¿Listo? Si no, pues lo seleccionamos igual. Mire, ahí está Bogotá, está mostrando los vendedores que están en Bogotá, los que venden en Bucaramanga, los que venden en Cali. Listo. Ahí estamos viendo que está eh, también nos segmenta esta parte. Pero puede ser que yo necesite modificar este segmentador que se llama vendedor. ¿Sí? ¿Por qué modificarlo? Porque de pronto yo quiero que no solo me actúe con la gráfica circular que está en la parte superior, sino que me actúe con la gráfica de ventas por ciudad. ¿Listo? Entonces digamos que se filtren al mismo tiempo, ¿sí? Por el mismo parámetro. Entonces voy a decirle a vendedor, lo voy a seleccionar, voy a ir a segmentación y voy a utilizar esta opción que se llama conexiones de informes. Y en conexiones de informes, ¿qué me muestra él? Él me muestra en este momento a qué está atado. ¿Sí? El que está seleccionado que se llama tabla dinámica 4. ¿Sí? Esa tabla no le colocamos título. A las demás sí, y eso es para que observen por qué es importante colocarle títulos. ¿Sí? Miren que aquí están los títulos, pero esta no. Si nosotros llamamos tabla dinámica 1, 2, 3, 4, pues después, ¿qué otra tabla vamos a seleccionar? ¿Sí? De pronto no sabemos ni siquiera con qué nos relacionamos. ¿Bien? Entonces, aquí es donde empezamos a divagar y empezar a mirar, bueno, ¿y cuál de los otros utilizamos? Ese es uno de los problemas de no ponerle los nombres a las tablas. Pero aquí ya le pusimos nombres a las tablas. ¿Listo? Bueno, entonces, esta tablita que está aquí en la parte superior, la del gráfico circular, ¿sí? Son las ventas totales que nosotros teníamos. Entonces, ya sabemos que puede ser este que dice ventas totales. ¿Listo? O que nos esté refiriendo a este que dice cantidad por vendedor. Cualquiera de esos dos ya nos apunta. Ya sacamos productos por zona porque sabemos que este no tiene. ¿Sí? Voy a apuntarle, si no me acuerdo, igual voy a apuntarle a esta y aceptar. ¿Listo? Entonces le voy a decir vendedor. Bueno, ni siquiera ya, ya le dije vendedor. Listo.
Voy a quitarle los filtros y miren que la gráfica circular también cambió. Voy a quitarles aquí la selección múltiple, solo presiono encima de la selección múltiple. Voy a seleccionar a Claudia. Y miren que los dos gráficos, el circular y el que está en la parte inferior izquierda, también cambiaron al mismo tiempo. Voy a seleccionar a Erika. Bueno, voy a seleccionar múltiple a Erika y a Fernanda. Ahí que cambiaron los gráficos. ¿Listo? Entonces, en este caso, con esta opción que se llama conexión de informes, usted puede conectar un segmentador a varios gráficos. Por ejemplo, este lo conecté a este y lo conecté a este. ¿Sí? No solo a uno, ¿no? No es que uno tenga que crear un segmentador a un solo gráfico. Usted le puede crear segmentadores a varios gráficos. ¿Listos? Bueno, ahora sí. Voy a quitar los filtros por ahora. Y hagamos un último filtro como para no dejar a este último sin filtro. Ventas totales de productos. Pongámosle aquí un filtro un segmentador, perdón, de producto. Listo. Y aceptar. Listo. Este segmentador de producto es muy grande. Y nos va a desacomodar todo, pero bueno. No importa, algo hacemos ahorita. Sí, el señor está muy grande. Vamos a reducirlo un poquito de tamaño para cuadrar ciudad. Vendedor, lo vamos a cambiar un poquito de tamaño también. Para ver si lo podemos cuadrar aquí. Listo. Listo, ahí ya cuadramos los 4 segmentadores. Los segmentadores también tienen diseño. Voy a colocarle aquí unos diseños preestablecidos. No es que sean los... de pronto no me combina un poquito el verde, pero bueno, no importa. Igual eso se puede establecer todos las combinaciones de colores que uno quiera y todo esto pues se puede crear un segmentador nuevo. A los gráficos también se les puede crear diseños. Vamos a utilizar aquí un diseño de gráfico. Voy a colocar estos colores acá. Miremos a ver si este con verde es este con verde. Se ve como macheri. Listo. Pongamos ese. Este con colores verdes también. Pongámosle. No, sí, no me suena. Es el problema de los diseños preestablecidos que a veces no cuadran. Bueno, tenemos este por ahora aquí. Cambiemos este diseño también con tonalidades verdes. Y el último también cambiémoslo. Con tonalidades verdes. A ver, vamos a colocarlo monocromático. Ah, es que ese tiene muchas columnas. Ese no nos sirve monocromático. Listo. Y cambiémosle por acá los diseños. Pongámosle este. Bien. Bueno. Descuadre el gráfico. Listo. Bueno. Veámoslo en general. ¿Cómo se vería? ¿Listo? Ahí lo estoy reduciendo con el zoom. Bueno. Y básicamente pues este sería el gráfico. Cómo se vería o cómo se verían los elementos del dashboard, ¿sí? Quedó muy chévere, pero bueno, digamos que ahí más o menos. Los tamaños como que no me quedaron bien ubicados, más que todo. Venga a ver si le cambiamos estas tonalidades a este, a ver qué hace. Y le voy a cambiar algo como más verdoso acá. Mm, Bueno, ahí ya tocaría modificar aquí algunos elementos adicionales. Miremos este. Pongámosle este. No, este. De pronto el que no me cuadra es este más bien. Vamos a cuadrarlo así. Listo. Bueno, y cambiemos este también. Eso, el diseño es más complicado, pero bueno.
Listos. Eso es más de cambiar los diseños hasta que uno ya diga, bueno, este ya se parece más a lo que quiero mostrar. Bien. Este sería entonces básicamente el gráfico. Aquí lo estoy mostrando pequeñito como para que se vea todo. ¿Sí? En la pantalla. Y aquí ya tendríamos pues un informe que se llama un dashboard. ¿Sí? Mire que todo esto cambia, ¿no? Vamos a aplicar, por ejemplo, un filtro de vendedor a Claudia. Lo dicho, ese aumento y esa disminución de zoom como que me afecta. Vamos a ver, Erika está en selección múltiple y Pacho. Sí, me está afectando ese cambio de zoom. Me está afectando. Vamos a ver si aquí actualizar datos. Y aquí en las tablas dinámicas, digámosle actualizar por si las moscas. Bueno, aunque aquí ya está actualizado, ¿no? Si ustedes se fijan, la tabla dinámica está aplicando en este momento un filtro. El segmentador, como les decía, ese segmentador es un filtro. Y ese filtro que está actuando, pues miren que también se aplica a la tabla dinámica. Entonces, aquí ya no es que yo me pueda hacer de la tabla dinámica. El problema es que la tabla dinámica cambia. Entonces, en este caso, la tabla dinámica que tiene un filtro, miren que se está aplicando. Y esa es la modificación que yo lo estoy haciendo con el segmentador. Todos esos elementos que están aquí, en algún momento, como por ejemplo este que está aquí también, miren que también me está mostrando que hay filtro, que está Sonia y Fernanda, los mismos dos que estaban filtrados arriba. Los segmentadores están actuando en las dos partes, ¿sí? Y esta tabla pues está modificando. Para eso necesitamos los espacios. Les decía también, es importante tener espacios entre las tablas, ya sea hacia abajo, ya sea hacia la derecha, porque pues esos espacios van a obligar a que las tablas pues tengan un tamaño especial. Y si yo le coloco algo encima y esta tabla va a crecer, supongamos que esta tabla va a ser mucho más grande, ¿sí? Va a llegar, por ejemplo, hasta acá. Pues puede ser que si yo intento colocar una tabla dinámica a partir de esta columna, pues me diga que no se puede. ¿Listo? Ese es el error que de pronto puede salir. Pero no es un error grave, el problema es de espacio, ¿sí? Que de pronto usted está intentando colocar una tabla dinámica muy cerca, ¿sí? Entonces, acuérdese que esta hoja es gigantesca, así que no hay ningún problema. Y que no es obligatorio colocar las tablas dinámicas en la misma hoja del dashboard. ¿Listo? Tampoco es obligatorio. Entonces, usted puede colocar su dashboard en otra parte. Inclusive así se deja cuadrar un poco mejor. Y las tablas dinámicas usted las puede dejar en otro lado. Entonces, usted ya puede organizar sus cosas un poquito mejor. ¿Sí? Deja sus 4 tablas dinámicas en otro lado, hace su dashboard y ya él lo cuadra de tamaño y lo cuadra con lo que usted necesite. ¿Listo? Y hace su propio diseño. Claro, si ese diseño que estoy haciendo no le gusta, pues no se preocupe, eso usted lo puede diseñar de otros colores, usted le puede colocar logos, usted le puede colocar lo que quiera porque eso es fácil de manipular. ¿Bien? Y como les decía, pues a la hora de que usted lo vaya a imprimir, uy, afecta al gran número de celdas que pueden aceptar. Usted ya lo puede imprimir y lo puede enviar así. ¿Listo? Pues claro, esto no es interactivo la impresión, ¿no? Pero usted sabe que en algún momento estuvo interactivo. Entonces, las hojas sí ya no se imprimen interactivas, no se lo olvides por ese lado. ¿Bien? Y ahí ya queda nuestro dashboard. Entonces aquí tenemos una relación entre tablas dinámicas, entre gráficos dinámicos y segmentadores. Gráficos dinámicos, segmentadores que aparecen acá, que son como unos filtros. Estos son los segmentadores. Aquí están las gráficas dinámicas. Y las gráficas dinámicas sacaron la información de las tablas dinámicas que hicimos en esta hojita. Entonces, todo tiene una relación de construcción. Una vez que usted ya decía, por ejemplo, todos esos modelos de colores, de diseños, de cómo le va a colocar usted el título, bueno, y usted ya le parezca pues bien, pues, listo, esta ya es su presentación. Y usted puede ir allá a descrestar allá a sus jefes a decirle, mire, aquí tengo un hermoso informe de ventas y usted simplemente lo manipula con los segmentadores y listo. Y ya hizo una presentación y todo el mundo quedó, wow, ¿cómo hizo eso? Bueno, listos. ¿Preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes al respecto? No hay ningún problema. Todo bien.
No, queda todo No, claro. señor, todo bien. Muchas Todo gracias. claro. Muy bien, Bueno, muchas gracias. listo. Entonces, esa sería la idea del manejo inicial de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Claro que esto se puede hacer muchísimas más cosas, pero bueno, hasta aquí, digamos, llegamos con ese ejercicio de esta unidad para que vean todos esos detalles que toca implicar ya, pero pues el diseño termina siendo el producto final. ¿Listos? Entonces, voy a tener aquí la grabación. Si no hay más preguntas, entonces